El siguiente podcast es presentado a ustedes por Emisión MX. Muy buenas noches, bienvenidos a Norte Político, les saludamos con mucho gusto desde la puerta norte de México para el mundo. Hoy que, bueno, les anunciamos saludos a nuestros amigos de Houston, de allá de Corpus del sur de Texas, que son aquí nuestros vecinos. Y por aquí están los vientos fuertes, categoría 4 está entrando el huracán, por cierto. Saludos a toda la gente de allá del centro de Tamaulipas y del centro del país. Hoy tenemos un programa con miras nacionales. Vamos a tratar temas que a muchos nos interesan y pues qué mejor con un protagonista de la política nacional en este momento, que es nuestro amigo Fernando Belauzarán, a quien lo tendremos en unos minutos más enlazado. Y pues le vamos a hacer algunas preguntas sobre el partido en el que milita, que es el PRD, y pues la importancia que tiene, los asuntos de las alianzas, los asuntos del dogmatismo de la izquierda. Y quiero saludar también esta noche, está con nosotros el licenciado Arturo Villanueva. Buenas noches, Arturo. Buenas noches. ¿Cómo Hola. estamos? Pues aquí estamos al puro ciento. Esperando algo de norte y lluvia aquí en Victoria porque todavía no nos llega nada de eso. No, de eso no va a llegar nada, eso ya negoció Trump, que se va, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, los huracanes ahora se van directo a Estados Unidos. El primero se nos rajó, no llegó. No, y pues, este nos brincó. pues ya sabes. Pues, Pues sí, así está, o sea, hay que llegar a los tratados con los huracanes, y aparte, pues tenía nombre gringo, ¿qué esperaba? Mira, uno que se llame Lupita, pues a lo mejor como a las 12 se embarca Lupita. Bueno, pues vamos a contactarnos telefónicamente con nuestro amigo el licenciado Fernando Belauzarán, que está con mucha actividad allá con el grupo Galileos. Y bueno, vamos a enlazar la llamada y en un momento más para tenerlo aquí en el aire con ustedes. Y bueno, les comento, nuestro invitado pues fue diputado federal por la 62 legislatura del PRD y pues con varias comisiones, una persona con el tratamiento de izquierda. Y bueno, vamos a hacer que tenemos aquí un pequeño detalle técnico para poder hacer el enlace en la comunicación vía telefónica. Ya saben cómo son los teléfonos de repente. Sí, de ahí. Coméntale que la vas a marcar. Ok. Bueno, sí, un pequeño detalle aquí en la comunicación, pero pues vamos adelante. Y les comento que entrevistado que tenemos la noche de hoy pues se ha caracterizado por la aprobación de leyes, reformas constitucionales importantes en lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, que es algo en lo que él ha estado trabajando. También esos temas como la despenalización de la marihuana, como temas como los matrimonios igualitarios, pues todo lo que define la izquierda mexicana. Y además, pues tenemos también algunas inquietudes sobre el desarrollo del PRD desde aquella cúspide de popularidad que tuvo, pues cuando el hoy jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, pues llegó al gobierno de la ciudad con casi un 60%, no sé si te recuerdas, 60% o más de votación, arriba del 60%. arriba del 60%, una votación histórica con la que llegó.
Y después de esto, pues el PRD se fue como una gran fuerza electoral y una gran fuerza política también a nivel nacional. Y después de esto, pues resulta ser que empieza a ser muy golpeado el partido, porque no se logra no sé si algunos acuerdos, o a lo mejor al momento que crece el partido se empieza desde adentro, ya sabes, como cuando, Arturo, como cuando en una familia pues hay bonanza de repente. No sé si la envidia se salió del envidiario adentro del partido, o fue algo que lo empezaron a atacar desde afuera, y es cuando empieza el golpeteo desde adentro y desde afuera del PRD. Y bueno, son cosas que ahorita le vamos a preguntar a Fernando. Le faltó o le sigue faltando acercarse más a la gente. Está muy cerca de líderes o de líderes de caciques que siguen. Ok, ya tenemos, a ver, ahora sí, ya tenemos aquí la comunicación con Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Marco, encantado de estar contigo, con tu auditorio. Un fuerte abrazo a todos los compañeros allá. Gracias, Fernando, qué gusto saludarte. Bienvenido a Norte Político, te saludamos acá desde la Puerta Norte de México. Mira, estábamos comentando ahorita, mientras arreglábamos nuestros problemas técnicos, sobre aquella gran popularidad y gran fuerza política que alcanza el PRD. Digo, para no irnos a épocas muy atrás, estoy hablando de la época cuando gana la gobernatura de la Ciudad de México, hoy la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. 2012, y después de esto empieza pues a hacer crisis, no sé si desde adentro o desde afuera, que se empieza mucho el golpeteo contra el PRD. Es algo que yo percibí. Yo decía, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo más fuerte que sucedió es que pues quien había sido su candidato presidencial 2 veces, jefe de gobierno, 2 veces candidato a gobernador en Tabasco, bueno, de hecho 3 porque una de ellas se repitió, Andrés Manuel López Obrador, que ha sido su presidente nacional, pues decide hacer otro partido. Eso es una salida, digamos, de su dirigente, de un dirigente carismático. No el más emblemático, que es Cuauhtémoc Cárdenas, pero sí el más carismático en ese momento, en 2012. Y entonces, pues obviamente eso afecta. Además, pues la lucha interna dentro del partido, el canibalismo, el tribalismo también son afectados, ¿no? Esta mala costumbre que tenemos a veces en el PRD, en donde creemos que el peor enemigo es el que tenemos al lado, ¿no? Y se prioriza el combate interno sobre cualquier otra preocupación. Entonces, pues se han cometido, por supuesto, errores, hubo fallas, etcétera, pero lo que más nos ha afectado, creo, es el sectarismo. 2 tipos de sectarismo regresaron en la izquierda, y es lamentable porque de alguna manera la creación del PRD había superado estos sectarismos. Era el punto en donde la izquierda por primera vez era opción de poder, además en las urnas. Eso lo logramos a partir de 1988, y luego el PRD es una unión tan diversa que va desde el ala nacionalista del PRI hasta quienes tomaron las armas en la guerrilla en los 70s, que fueron víctimas de la guerra sucia, etcétera, ¿no? Bueno, ese crisol que se forma el PRD y que parecía una superación de ese sectarismo, resurgió. Y resurgió de 2 maneras. Uno, pues es la que se ve muy claramente con Andrés Manuel López Obrador, que dice, quien no está conmigo, quien no piensa como yo, es un traidor, es un colaboracionista, es un miembro de la mafia en el poder, o está a su servicio de la mafia en el poder. Es decir, cualquier persona que discrepe es inmoral, porque solamente así pueden apartarse de la verdad, que es la que dice el caudillo, su voz. Ese era un sectarismo que estaba en los 70s en las izquierdas, que incluso hizo que varias facciones de la izquierda se mataran entre sí, porque no aceptaban ningún tipo de discrepancia. Entonces, qué bueno que no hemos llegado a esos extremos de violencia, pero renació el sectarismo en donde si no estás conmigo, si discrepas eres traidor.
Pero hay otro tipo de sectarismo dentro que se cultivó en el PRD, que yo llamaría un sectarismo patrimonial, que es el de las corrientes. De alguna manera, el dedazo del caudillo y el reparto de las cuotas de las corrientes son dos caras de una misma moneda, en donde no existe de ninguna manera el mérito, sino lo que pesa es la incondicionalidad. Y en el caso de este sectarismo patrimonial, haz de cuenta, en donde todos los espacios son una especie de canicas. Yo tengo tantas canicas, ¿para qué? ¿Quién sabe? Para lo que yo las necesite, para los que lo quiera el liderazgo. Y entonces quiero tener más espacios, más candidaturas, más cargos, más, ¿para qué? No lo sé, para tenerlos y negociar después. Y ahí creo que se extrae un poco el rumbo. Entonces, si tú me dices, ¿cuál es el peor mal de la izquierda en este momento? Yo diría el sectarismo. Y eso ha estado y en tal grado que para lo que viene, pues es claro, una izquierda que cree o que está subordinada a un liderazgo carismático y que piensa que la solución de este país es en una persona todopoderosa que se pone por encima de las instituciones y que es magnánima y justiciera. De alguna manera comparte esa cultura con el PRI, pero no solo, porque también hay una cultura de izquierda que viene de ahí, el estalinismo, el culto a la personalidad, etcétera. Y otra izquierda que, si puede vencer este cáncer, que es el de la corrupción, que es el del reparto del botín, que es esa que cayó seducida por lo que representó la transición en México, que la transición en México lo que es, así la veo ya a la distancia, es que el PRI dijo, vénganse a la fiesta, quieren el poder, vénganse a la fiesta, pero tienen que aceptar mis normas no escritas, tienen que aceptar mis códigos, mis privilegios, etcétera, y a mucha gente le pareció eso, pues, muy padre, ¿no? Pues es una casta privilegiada la clase política, y eso lo tienen todos, desde la derecha hasta el castillo de la pureza, nada más que ahí se distinguen en el grado de hipocresía. Pero hay la posibilidad de que la izquierda retome su afán democrático. Y entonces, en lugar de optar por concentrar el poder en una persona, busque al contrario, que se distribuya para que haya contrapesos, equilibrios, controles y mecanismos de rendición de cuentas, con participación ciudadana. Es decir, si en una lógica es concentrar el poder en una persona, aquí sería distribuirla para que las instituciones trabajen independientemente que el gobernante sea bueno, malo, regular o santo. Pero las instituciones tienen que tener esa perspectiva. Entonces, pues bueno, esa es la batalla, así es que podemos entender la gran indignación social que existe en el país por los privilegios de la clase política, por una clase política endogámica que no resuelve las cosas, que está que donde predomina la mezquindad, la lucha facciosa, etcétera, y podemos celebrarnos para darle un cambio en donde, ¿cuál es el clamor popular? Que tienen toda la razón, me parece, en la sociedad. Si el clamor popular a fines de los 90 era que cuenten los votos, o en los 90, desde el 88 para finales del siglo, era que cuenten los votos, ahora el clamor es dejen de robar. Y para eso, pues, se tiene que cambiar de fondo un sistema que es la corrupción misma, porque la corrupción es el aceite, es casi la razón de ser del sistema. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué? ¿O dónde está la clave? En que la corrupción se ha vuelto un elemento clave para el financiamiento de la propia política. La corrupción financia la política en México. Y la competencia electoral es un aliciente porque hay mucho más dinero en las campañas. O sea, si por sí el dinero fiscalizado, el de los topes, el que da la autoridad es alto, bueno, en las campañas se mueve muchísimo más dinero no fiscalizado. Y ese dinero no fiscalizado mucho viene de la corrupción. Otro puede venir de otras fuentes todavía más preocupantes, pero viene una parte importante de la corrupción. Y eso, así se disputa el poder político en México. Eso se debe cambiar, pero para cambiarlo hay que cambiar el régimen, en mi opinión. Porque el presidencialismo ha dado unos márgenes muy altos, muy amplios de discrecionalidad de los gobernantes. Y ahí, por eso tenemos a tanto gobernador prófugo,
o en peligro de preso, pero no es porque se haya acabado la impunidad en México, es porque hay un común denominador. Persiguen a los gobernadores cuando pierden la siguiente elección, es decir, cuando no pueden imponer a su sucesor, no pueden poner a su delfín, y entonces ya no tienen control sobre la procuración de justicia y se vuelven objetivos o pierden su grado de impunidad. Pero nosotros necesitamos instituciones que no dependan de la alternancia, que incluso los gobernantes en turno sean observados, sean controlados. Pero ¿cuál es el problema? Y con esto termino para que sigamos la plática. El problema fundamental, de modo, es la tremenda simulación. No tenemos un problema de diseño institucional, ese está bien, el diseño institucional del Sistema Nacional Anticorrupción lo hizo la sociedad civil. El problema es que las instituciones son capturadas, de tal manera que los vigilantes son subordinados de los vigilados. Entonces hay un conflicto tremendo de interés, porque los vigilantes le deben su cargo a los vigilados y por lo tanto, en lugar de cuidarles las manos, les cuidan las espaldas. Y eso es lo que permite el pacto de impunidad y que la corrupción siga siendo sistémica. Eso es lo que tenemos que cambiar. Yo espero que en el 2018 sea un parteaguas para atacar el corazón de eso, podamos dar un paso decisivo en el cambio de régimen en el país. Sí, Fernando. Mira, ha sido... Déjame presentarte porque me estaba diciendo aquí mi productor que no te he presentado al aire. Fernando Belauzarán, creo que sí te presenté antes de iniciar la entrevista contigo, sí. Pero bueno, para que quede ahí constancia en lo grabado. El PRD hace últimamente alianzas no últimamente, sino yo recuerdo que desde hace muchos años, desde la época de Maquío, desde hace tiempo, desde que el PRD es PRD y ha hecho alianzas con el PAN y con otros partidos, que en los municipios muy pequeñitos hay veces que pues son casi la misma familia. Los López están con el PRD y los García, ¿verdad? Acordándome de las películas de Pedro Infante, están con el PAN y de repente pues hay entre familias unos aquí, otros allá, pero no tienen ellos la doctrina, la ideología de los partidos, sino simplemente es por ganarle a León López, que era el del PRI, ¿no? Pues por ganarle, entonces por eso se alían y es algo así muy muy local. Y eligen un ex candidato al PRI. Pues, sí, además, no digo ya a quien eligen, porque realmente no están siguiendo a una ideología, una doctrina dentro del partido, sino simplemente algo dentro de. Pero no es lo mismo cuando se trata de las políticas nacionales. Pero cuando tienen mucho éxito, como por ejemplo el caso de Veracruz, que se ganan 107 de 212 municipios de Veracruz, pues ya no sé si está ahí justificado o cómo se ve cómo se ve esas alianzas derecha-izquierda, cómo las ves tú en la práctica, tú que eres una persona que está, por ejemplo, en el Frente Amplio, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú? Mira, las alianzas amplias PAN-PRD han sido muy exitosas. Las que han puesto pues al PRI en la lona o contra las cuerdas. Si tú te fijas, las únicas derrotas que ha tenido últimamente en ya me has oído en las alianzas amplias, sean formales o de facto. Por ejemplo, la alianza de facto que hubo en Chihuahua, que quizás sea el ejemplo más nítido de lo que es un frente amplio, porque aunque solo fueron con un emblema, pues se sumaron un montón de organizaciones sociales, ciudadanas, personalidades que iban, imagínate, desde Espino hasta Noroña, ¿no? Los dos extremos. en medio Cuauhtémoc Cárdenas, Elena Poniatowska, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, una cantidad de personalidades que cerraron filas, Denis Dresser, Ricardo Rafael, Emilio Álvarez y Casa, etcétera, una cantidad de personalidades de todos los ámbitos y de las distintas ideologías. Fue un frente amplio muy exitoso y sí, electoralmente funcionaron. Pero el Frente Amplio esperamos que sea más. Eso, el ejemplo de Chihuahua es importante. Por cierto, en Tamaulipas también nosotros que fuimos a apoyar a Javier Corral violando, digamos, pues ciertas reglas de nuestro partido que iban con nosotros, también lo hicimos en Tamaulipas.
porque los gobernadores los gobernadores eran tan sinvergüenzas que llegaban a cooptar a los partidos de oposición, tienen tal discrecionalidad que llegan a controlar otros poderes, controlan órganos que debieran ser autónomos, controlan incluso algunos medios de comunicación y hasta algunos partidos de oposición llegan a controlar los gobernadores. Pues bueno, pero el Frente Amplio, y por eso es afortunado el ejemplo de Chihuahua, es cómo incluimos a la sociedad civil y cómo asumimos la agenda ciudadana y cómo no se trata solo de vencer al PRI, sino de transformar al país. Esa es la gran apuesta, una propuesta, la apuesta es ser el instrumento de la indignación ciudadana para transformar el país. Ese es el mensaje. ¿Y cómo hacemos eso? Pues entre otras cosas, empezando el cambio de régimen, de un presidencialismo autoritario, opaco, con que tiene una gran discrecionalidad, sobre todo en el manejo de los recursos, y eso les permite un margen de maniobra tremendo a los gobernantes, pasar, insisto, a los controles, equilibrios, contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas. Los gobiernos de coalición son un paso en la dirección correcta, es un paso del presidencialismo hacia el parlamentarismo, ¿no? Todavía dentro del régimen presidencial, así está en el marco constitucional, pero un paso en la dirección correcta porque obliga a la corresponsabilidad y al cogobierno, y eso genera mejores condiciones de gobernabilidad. Los ciudadanos no les interesa tanto si gobierna de un color, ¿verdad? Quieren resultados, quieren eficacia, quieren éxito, quieren mejorar su nivel de vida, y para eso pues es correcto que haya mejor gobernabilidad, pero no basta solo la gobernabilidad, tiene que haber un proyecto de cambio, de transformación, y este punto que te digo es fundamental, que por eso soy tan reiterativo, que los que tienen que vigilar al poder político no sean subordinados del poder político, porque si no sucede la pura simulación, que es lo que estamos padeciendo. Fernando, entonces, perdón, ya insiste... Podemos hacerlo ciudadanizando los nombramientos. Fernando, pero ya insiste ese proyecto de cambio, te habla Villanueva. Es decir, esa unión que puedan tener, la gran unión que pueda haber entre todos los partidos, ¿es exclusivamente para vencer al PRI, o cuál es la plataforma ideológica que tienen ustedes o puedan plantear ustedes a la nación? No es solo la corrupción lo que hay que vencer muchísimas otras cosas, porque la corrupción se dio y se da en gobiernos priistas, panistas y perredistas. Es cuestión de sentimiento de la gente, y la gente así lo percibe. Es por eso el rechazo casi total hacia cualquiera de los partidos. Es decir, esa gran unión que ustedes creen que puede funcionar para derrotar al PRI o a Morena. Yo creo que más el objetivo es derrotar a Morena. ¿Pueda funcionar? El objetivo es transformar al país, y tenemos diferencias con el PRI, con Morena. El PRI y Morena son presidencialistas. Ellos creen que la solución retoma en tener un personaje todopoderoso en Los Pinos, incluso quizás sea más pronunciado en Morena. Sí, tenemos otra visión distinta, y es correcto defenderla. Eso es la democracia. Cualquier persona, en la democracia, pues sí, nos organizamos para ganar, y si queremos ganar, pues el daño colateral es que otros pierdan. Nada más que ahí esto que repiten tanto en Morena, que ya se convierte en dogma de fe, en donde se supone que el mundo gira no alrededor del sol, o este sistema solar no es el sol, es en torno al peje, ¿no? Y no, eso es un asunto, pues yo diría más bien dogmático, retórico, ideológico. No, la verdad es que lo que queremos es cambiar al país de una manera distinta. Si ellos creen que se arregla esto concentrando el poder en una persona, yo creo que ese es el problema de este país. No vamos a regresar al México de los 60, 70 con presidentes todopoderosos, ¿no? Y no me parece deseable. Y aparte, la sociedad ahora ya es plural, y qué bueno que sea plural, y la pluralidad no es vicio, me parece que es virtud. Nada más que hay que incluirla, no perseguirla, estigmatizarla, anatemizarla, etcétera. Para eso sirven los gobiernos de coalición. Entonces, ¿para qué hacer el Frente Amplio? Para transformar el país. Es cierto
que nos falta contenido todavía en la medida. O sea, yo te estoy diciendo algunas ideas que creo que han ido avanzando, pero el programa del Frente Amplio se tiene que hacer de manera colectiva, abierta, horizontal, transparente, con muchas y distintas voces. Por ejemplo, lo que está sucediendo con el encuentro Chihuahua me parece que sí es un ejercicio interesante en donde se discute públicamente distintos problemas. Nosotros los galileos hemos hecho los diálogos galileos para discutir distintos problemas del país, pero por supuesto no están agotados los temas y el programa, y tenemos que dar un contenido porque efectivamente no se trata solo de ganar, y si tú ganas pues pierden los otros. Tú no te organizas para que el otro pierda, te organizas para ganar, y si al ganar otros pierden, pues es la consecuencia, así es la democracia, ¿no? Si Morena llega y tiene un proyecto, yo no voy a decir, es que me quieres detener, es que quieres evitarnos. Bueno, yo sé que el victimismo es muy rentable electoralmente. Tú conviértete en víctima y pide los votos, ¿no? Pero yo creo que más bien vayamos al debate real y comparemos punto por punto del temario. Un tema clave es la inseguridad, y en Tamaulipas lo saben muy bien. Yo les voy a decir, no hay solución al problema de la inseguridad mientras mantengamos el mismo paradigma contra las drogas. La guerra contra las drogas es un fracaso. La guerra contra las drogas solo ha empoderado a bandas criminales y las ha hecho tremendamente ricas para poder armar ejércitos paralelos, infiltrar al Estado, cooptar policías, etcétera. Los únicos ganadores son ellos, porque la producción sigue aumentando, el tráfico sigue aumentando, el consumo sigue aumentando, y por lo tanto el negocio sigue aumentando, ¿no? Entonces, queremos cambiar eso, tenemos que cambiar también la política de los, y en lugar de utilizar inmensos recursos en financiar una guerra que no se puede ganar, vamos a la prevención y demos de opciones a los jóvenes de educación, de cultura, de deporte, etcétera. Eso es correcto. Atendamos los problemas, demos vida comunitaria, recuperemos los espacios públicos. Hay muchas cosas que se pueden hacer en prevención del delito, y sin embargo cada vez aumentamos el gasto en seguridad con peores resultados. Fernando, entonces, todas esas cosas hay que discutirlas. ¿Por qué mantenemos una política pública que no solo no da buenos resultados, sino que es absolutamente contraproducente? Pues las razones son morales, y no es posible que por razones morales o prejuicios sigamos hundidos y se siga la lógica del país en un tobogán enjabonado por lo pernicioso que es esta guerra que no se puede ganar, porque entre otras cosas es contra la condición humana. La prohibición de las drogas no es eterna, lleva un siglo, y no vas a encontrar un solo historiador que te diga que la sociedad estaba peor antes de la prohibición que después de la prohibición. El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, y si alguien tenía la buena intención de un mundo sin drogas, pues bueno, ya vemos las consecuencias. Mejor apostar a la prevención, a las políticas de reducción de daño, a la atención a usuarios problemáticos, etcétera, y a dar, obviamente, a dar opciones y distintos programas de desarrollo social para evitar adicciones, que seguir financiando una guerra que es atroz y que solo ha empoderado a bandas que ya son multitask, que ya no solo se dedican al tráfico de drogas, sino a muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque pueden, porque tienen el poder económico para hacerlo. Y en un régimen en donde es sistémicamente corrupto, porque la corrupción fomenta es una fuente de financiamiento de la política, pues imagínate lo que significa el dinero del crimen. Entra como cuchillo en mantequilla, porque el régimen necesita esos recursos, entre otras cosas, porque la disputa por el poder se da en gran medida por dinero no fiscalizado. Entonces tenemos esos problemas de fondo. ¿Cómo hacerlo? En mi opinión, lo que tenemos que hacer no es empoderar a una persona. Esa lógica autoritaria de poner al gran factotum no funciona. Me parece que lo que tenemos que hacer es establecer controles y fortalecer las instituciones, ¿no? ¿Cómo fortaleces las instituciones? Bueno, te doy una idea que me parece que es muy clara y que la sociedad civil lo ha puesto en el debate muy claramente. Buena parte del botín electoral, digamos, lo que se disputa en una elección, son una cantidad de puestos, de cargos, de nómina, ¿no? Llega el gobernante y dice, yo tengo tanta nómina para poner. Bueno, pero son gente que se va a ir a los 3 o a los 6 años. ¿Y esa gente cuáles son sus incentivos?
pues sus incentivos es el tiempo que dure el gobierno, pues a ver cómo me va, porque luego yo no sé qué voy a hacer después. Bueno, para eso necesitamos un sistema profesional de carrera importante, ¿no? ¿Para qué? Para que las personas que estén ahí digan, independientemente del gobernante que esté, independientemente si es rojo, azul o verde, yo haré mi trabajo y si soy bueno y hago méritos, pues avanzo. Nada más que en México no hay meritocracia de ningún tipo, no hay rendición de cuentas. Bueno, sigue el secretario de Comunicaciones y Transportes como si nada, después de todo lo que ha pasado, los escándalos de corrupción, el socavón, etcétera. Fernando. Nadie rinde cuentas en México, y para rendir cuentas, pues necesitamos mecanismos a que no estén subordinados a los que deben rendir las cuentas, porque si no, es simulación. Si yo pongo a mi cuate, a mi amigo, a mi compadre o a un incondicional a que sea el que revise mi trabajo, pues no va a pasar nada, es puritita simulación, ¿no? Ok, Fernando, mira, regresando ahorita al punto que comentabas sobre la guerra a las drogas, te comento que aquí en Tamaulipas, bueno, pues desde hace, no sé, 100 años, desde hace muchos años. Mira, Fernando, antes le llamábamos, déjame, antes le llamábamos nomás narcos, ahora son los malandros. El narco antes jamás tocó la sociedad, no secuestraba, no sobornaba, no pedía piso, no hacía nada, se dedicaba exclusivamente a su chambita, que era narco. Pasar la droga de México al otro lado. Era su chamba. Y nada más eso hacía. Desde que empezó esta guerrita, ellos se metieron en otros asuntos. Ese es el gran problema que existe en Tamaulipas. No es legalizar la droga. Si legalizamos o no legalizamos la droga, estos cuates, los malandritos, van a buscar otra chambita. No, ¿Qué es lo que están haciendo? Pero hay una ¿Qué es cosa lo que están que, haciendo, Fernando? Perdón, pero no nos peleemos con las matemáticas. Mira, espera, Déjame. Son tan poderosos como sus recursos. Y ningún negocio les da los recursos, les da el tráfico de drogas. Eso está medido. No hay negocio ilegal más rentable en el mundo que ese. Mira, lo que pasa es que Tú me dices, es que se van a dedicar a otras cosas, es que ya se dedican a otras cosas. Ya lo están haciendo. Pero es Pensemos lo que... de los recursos. En lugar de la batalla callejera, pensemos cómo les quitamos el dinero, donde más les duele, el punto donde los hace poderosos. Perdón. Mira, te comentaba, Fernando, porque el sentir de la sociedad, de la gente que vivimos en Tamaulipas, la verdad, si legalizan o no legalizan a la marihuana, si se fuman un churro o no, a nosotros no sé si irrelevante, transparente, nos vale gorro. Es como si estuvieran tomando un 6 ahí en la banqueta. Igual. Aquí el problema que tenemos es que ellos, como decía Arturo, se han diversificado en el secuestro, en el cobro de piso, en todo eso. Al no dedicarse a una cosa, se van a dedicar a otra. O sea, esos... cuando hablamos de educación, de espacios para los jóvenes, estamos hablando de otra generación, pero ya tenemos una generación perdida. Tenemos miles de mexicanos que están podridos y que van a seguir dañando a la sociedad. ¿Con ellos qué? Porque podemos hablar de lo pasado y de lo futuro, pero con ese presente, ¿qué? ¿Con ellos qué? Como López Obrador, ¿les damos flores? ¿O qué hacemos con ellos? No, por supuesto, mira, por supuesto que tenemos que fortalecer a las policías, y por supuesto que tenemos que ser policías que puedan enfrentar estos problemas, porque el único que ahorita puede enfrentar a un crimen tan poderoso pues es el ejército, ¿no? Y el ejército tampoco es inmune a ser corrompido por la cantidad de poder económico que tienen, y ese poder económico se los da en gran medida el tráfico de drogas. No es la única, es verdad. Lo que pasa es que, imagínate, son los jefes de plaza que están preparados para la guerra y tienen un ejército y tienen infiltrada a la policía acá, pues dicen, bueno, el negocio de la droga yo le tengo que dar tanto al jefe, pero lo que venga aquí de derecho de piso, de extorsión acá, eso nos lo repartimos entre nosotros, y utilizan eso porque tienen esas posibilidades para hacerlo. Ahora, por supuesto, el problema de la regulación de drogas no te va a resolver todo el problema, pero hay cosas que sí. Por ejemplo, Fernando, en Estados Unidos y Canadá, pero mira, por cuestión de tiempo me gustaría avanzar con... Que da trabajos, que no solo da trabajos a muchos,
que además paga impuestos y esos impuestos sirven para muchísimas cosas. Ya lo verás en California el impacto que va a tener ahora, o en Canadá a partir del próximo año. Y aquí en México nos seguimos matando, ¿no? Mientras allá hacen negocio, pagan impuestos y generan trabajo, aquí nos seguimos matando. Eso sí es diferente, ¿no? ¿Que eso te va a resolver todos los problemas? No. ¿Que esa es la bala de plata? No. Pero es un paso en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque cada dólar, peso o euro que se vaya a un mercado legal es un peso, dólar o euro que le quitas a la delincuencia. Y ellos, insisto, son tan fuertes como sus recursos. Ya, tú dices, es que se dedican a otras cosas, ya se dedican a eso, porque entre otras cosas esos recursos les permiten tener controladas a las policías municipales, tener infiltrados y armar ejércitos privados. Okay. Eso no te va a resolver todo, es parte de la solución. Lo que yo único que digo es, mientras no cambiemos la política de drogas, será muy difícil que mejoremos la seguridad. Lo estamos viendo ahora. Fíjate que este año, si la proyección se cumple, como va ahorita, va a ser el año más violento del siglo. Mayo fue el mes más violento del siglo hasta que llegó junio, ¿no? Estamos más altos que 2011, que fue el año más violento que el año de Calderón. Entonces, ¿para qué ha servido tanto esfuerzo? ¿Para qué ha servido tanto dinero, tanta lucha en seguridad? ¿Para qué ha servido eso? ¿Dónde están los resultados? Esto no está funcionando. Y bien decía Einstein, no hay la definición de un loco es aquel que cree que va a tener distintos resultados si hace lo mismo. Fernando, entonces tenemos que cambiar esta política. Fernando, perdóname que te interrumpa. Y mientras siga la política contra las drogas, que es una guerra moral, básicamente es una guerra moral, pues bueno, seguiremos teniendo los mismos resultados, ¿no? ¿Se pueden hacer otras cosas? Claro que se pueden hacer otras cosas, pero aceptemos un principio básico que es fundamental, es el Estado no tiene por qué ser el paternalista con cada persona de la sociedad y saber si esto le hace daño, no le hace daño, si lo puede, o sea, uno tiene que aceptar la libertad de las personas y esa parte, entre otras cosas, en aceptar que tiene una soberanía sobre su cuerpo. Así nace la mejor prevención, porque la correcta prevención no es que alguien diga, no consumo porque no puedo, porque siempre puede. Y cuando digo siempre puede, lo hará con lo que tiene más a mano, y quizás lo que tenga más a mano es mucho más peligroso que otras cosas, ¿no? Entonces, la correcta prevención es que alguien diga, no consumo porque no quiero. Y si quiero consumir, lo voy a hacer de manera responsable porque sé cuáles son los efectos, sé cómo evito estos riesgos, cómo evito estos daños, etcétera, como sucede con el alcohol, o como debía suceder con el alcohol, porque hay medidas de reducción de daño que son efectivas como los alcoholímetros, pero se sigue viendo en televisión ciertas apologías al alcohol, ¿no? Oye, o sea, Fernando, Fernando, perdóname. Pero bueno, es parte de una discusión quizás más específica, pero lo que digo es, o cambiamos la política de drogas o va a ser muy difícil salir de esta terrible inseguridad que tenemos, porque seguiría siendo un gran negocio, porque insisto, las drogas nacieron con la humanidad y van a acompañar a la humanidad durante toda vez más. Hay muchísimas drogas legales y muchas de ellas mucho más peligrosas o con mucho mayor riesgo que gran parte de las prohibidas. Oye, Fer, mira, por cuestiones de tiempo ya se nos está terminando y queremos un temita más sobre el asunto del Frente Amplio, sobre los candidatos a la presidencia de la República, así lo que se viene, este cuadro. ¿Ves tú que una alianza realmente en cuanto al Frente Amplio entre candidato de qué tipo de candidato? Porque vemos algunos que no se les ve mucha fuerza para poder lograrlo. Sí, mira, yo creo que lo primero que tenemos que buscar en el Frente Amplio, junto con el programa, hacer un programa de transformación del país con ¿Tenemos tiempo para eso de aquí a las elecciones, para que la gente defina un candidato? Tenemos 4 minutos. Sí, a eso iba, al asunto del candidato. Bueno, insisto, es muy importante el programa, pero es cierto, tenemos que resolver el asunto del candidato, y hasta se dice con sorna, vamos a ir unidos hasta que el candidato nos separe. Tenemos que buscar primero el consenso, ver si encontramos. Yo creo, a mí me gustaría mucho que el perfil fuera ciudadano. Me gustaría mucho un perfil ciudadano o ciudadana, me parece que eso sería lo ideal.
pero es posible que no encontremos o no nos convenzan a todos los que estemos en el Frente Amplio de un perfil ciudadana, y si no encontramos ese personaje, mujer o hombre, entonces tenemos que buscar un método, y que sea el método el que defina al candidato, y entonces vamos a distinguirnos. Mientras en el PRI será dedazo y en Morena será autodedazo, pues que en el Frente Amplio hay un procedimiento transparente, abierto, y así vamos a resolver y así vamos a decidir a nuestro candidato, ¿no? Ok, sí, porque Y sí se ve PRI, ¿no? dedazo, Morena dedazo y y PAN balazo en el pie. No, estoy hablando del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene que buscar su propio candidato. No puede haber un candidato. ¿Y tendrá la fuerza el Frente Amplio para ganar? No estoy hablando que si es bueno o sea malo, para ganar. Sí, para ganar, pero el Frente Amplio debe establecer un procedimiento para ver cuál sería su candidato en caso de que no encontremos uno de consenso. Y ese procedimiento no va a ser como el que acaba de hacer Morena en la Ciudad de México, que lo decidieron 3, D, D y todo, ¿no? Claro. Aquí será algo pues mucho más. Ganó la señora del Diablito. Tendrá que haber debates en distintos lugares del país, etcétera. Haríamos la diferencia en eso, no solo construyendo un programa de manera horizontal, transparente y abierta, sino que además haríamos la diferencia con un procedimiento abierto. Si se decide que se va a decidir por encuestas o se va a decidir por paneles o se va a decir, no sé, tenemos que encontrar un procedimiento que nos unifique, pero habrá un procedimiento transparente de cómo elegir o decidir al candidata o candidato, y con ese que salga, con ese cerramos filas todos, sociedad civil, partidos, etcétera. No, me parece, por eso yo creo que es importante que si hacemos un procedimiento, no solo puedan participar miembros de partidos, sino que también participen ciudadanas o ciudadanos, para ver quién es el que tiene mejores condiciones para competir y represente mejor el programa de transformación que requiere este país, ¿no? Ok, Fernando, bueno, pues nos vamos a despedir, tenemos un tiempo definido y quiero pedirte si nos puedes acompañar en una próxima entrevista, porque sé que todavía hay mucho tema que desarrollar, hay mucho hilo en la madeja. Con gusto nos ponemos de acuerdo y regresamos al debate, a discusión. La verdad es que ha sido muy buena la charla. Te agradezco mucho, Fernando Belauzarán, y tú sigues con tus temáticas, vas allá a Toluca y sigues con lo del Grupo Galileo. Pues sí, claro, y con los temas que he manejado siempre en la agenda, que son pues temas de muchas libertades, como de la regulación de drogas, pero también obviamente el derecho a decidir de las mujeres, el matrimonio igualitario, el bien morir, el que me parece que es la libertad más esencial, decir también en un momento dado, okay, pues aquí, tenemos tema para personal, y por supuesto transparencia y anticorrupción, que son temas que trabajé muchísimo, y fuertes gobiernos de coalición, que también son importantes. Pues bueno, del tema que ustedes quieran, con gusto entramos, y el Frente Amplio puede ser la salida democrática al cúmulo de crisis. Te agradezco mucho, nos vamos a despedir, agradezco mucho a toda la audiencia de Norte Político, y nos despedimos desde la puerta norte de México. Buenas noches, para el mundo. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Ok, audiencia de Norte Político, pues nos escuchamos la próxima semana. Tenemos muchos otros temas en la mesa y tenemos más invitados. Nos agrada que haya de todo tipo de ideas que causan a veces polémica, y podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que nos diga el invitado. Lo importante es ir tomando lo que cada uno nos dice y ir formando nuestro propio criterio. Acá nuestros amigos de Tamaulipas pues dicen que ya está arreglado Matamoros, pero en Matamoros no, parece que Reynosa. O sea que pasen muy buenas noches, nos despedimos desde la puerta norte de México para el mundo. Esto fue Norte Político. Buenas noches, Arturo. Buenas noches a todos ustedes, platicamos la semana que entra. Buenas noches.